Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 145 con la entrevista espiral a la escritora cubana Elaine Vilar, narradora, poeta, dramaturga, quien ha ganado diversos premios nacionales e internacionales y publicado más de 30 libros en editoriales de Estados Unidos, Canadá, Cuba, España, Francia, México y Chile, entre otros. Tras la publicación de su novela La tiranía de las moscas, publicada en 2021, en apenas, escuchen, 24 horas, se agotó la primera edición y se convirtió en un libro que, según ella misma ha contado, cambió su vida. Desde entonces, Elaine ha seguido creciendo como escritora. Su novela El cielo, la selva, publicado en el 2023, consiguió aún mejores resultados. Y en junio de este año, ahora pronto, publicará un nuevo libro que se llama La piel hembra, con el que cerrará el ciclo narrativo que define con un estilo de escritura mestiza. Elaine Vilar nació en 1989 en La Habana y desde hace más de una década vive entre Cuba y Toronto. Por lo tanto, su identidad en la literatura se ha ido construyendo en esa zona intermedia, donde las fronteras se cruzan y las categorías narrativas se desdibujan. En Espiral hablamos de su infancia, de cómo surgió su amor por los libros y del contexto político, económico y social que ha marcado a generaciones de cubanos. Conversamos también sobre literatura, obviamente, sobre los recursos narrativos que utiliza y los temas que surgen de su experiencia vital, el uso de la metáfora, la creación de escenarios extremos, donde emergen sentimientos condensados, como el amor, la pasión, la violencia y el dolor, la maternidad, un tema muy presente en sus obras, que Elaine aborda para denunciar violencias y abrir nuevas visiones al respecto. Ojo, pero te vas a sorprender cuál es la visión de su propia maternidad y de su propia infancia. Recuento personal. Bye, bye. Chao, Barcelona. Chao aquí, donde he grabado tantas cosas. Me voy. Este domingo regreso a Chile. Y cuando todos estén escuchando este episodio, estaré viajando a Madrid a pasar el fin de semana, el último antes de volver. ¿Por qué Madrid? Bueno, no tuve la oportunidad, aunque cueste creerlo, de visitarlo en estos meses. Y me quería reunir con una muy buena amiga chilena y aprovechar de conocer en persona al escritor mexicano radicado en Madrid hace un par de años, Alex Reyes, a una fotógrafa, también chilena radicada hace más de 15 años allá, Isabel Wageman, con la que tendremos una sesión fotográfica este domingo. Ya les contaré más novedades, pero ella ha centrado en parte su carrera en sacar fotos a escritoras. Así que el mediodía del domingo iré a su estudio y bueno, veremos qué saldrá. Estas últimas semanas han sido una vorágine de sentimientos, vivencias y de nuevos conocimientos. No saben lo rápido que se me pasan los días y una sensación de conciencia absoluta de que lo que estoy experimentando es único y se acaba. No quiero hacer un balance aún. Estoy demasiado encima, pero tengo claro que fue la decisión correcta. El fin de semana pasado fui, por fin, porque era una deuda pendiente, a la exposición de la escritora catalana Merche Rodoreda, en la que se aborda su vida y su narrativa en el Centro Cultural de Barcelona. Yo antes del máster no la conocía y ha sido todo un descubrimiento. Escribió muchísimo y lo increíble es que su obra está traducida parcialmente al castellano o estuvo bastante traducida y ahora cuesta más encontrar ejemplares. Si quieres comenzar con algo, te recomiendo Espejo Roto. También me encantaría leer su correspondencia, pero está solo en idioma catalán. Merche Rodoreda es un ícono dentro de la historia cataluña del siglo pasado
y ha marcado a muchas, muchas generaciones de lectores. Su prosa es poética, pero también vanguardista. Trabajó como periodista y cronista. Vivió en el exilio por más de 30 años. Salió de aquí cuando asumió Franco y no regresó hasta que él murió. El domingo que recién pasó fue la maratón de Barcelona y me sumé por un par de kilómetros para vivir la experiencia, solo para darme el gusto y sentir la alegría que te entrega este tipo de carreras. Además que tuvo que ser breve, porque en la mañana teníamos una visita guiada al Museo de Arte de Cataluña y fue muy interesante porque aprendí del arte románico que tuvo una fuerte presencia en la región durante los siglos X, XI y XII. El museo queda en lo alto de la ciudad, en el sector del Montjuïc, y las vistas valen la pena. Luego, para empezar a despedirnos de nuestra etapa de estudiantes, con mis compañeros nos fuimos a la playa Arenes del Mar, que queda como a 45 minutos en tren. Aprovechamos la playa, hacía un poco de frío, hicimos un picnic y después nos instalamos en la casa de una compañera que está arrendando allí. Casi lo olvido. También estuve en la presentación de un libro y conocí a Enrique Vila-Matas. Como ven, en esta ciudad pasa mucho. Bueno, ya estoy preparando mi cabeza para regresar a la realidad santiaguina, que, si es obvio, esa es mi realidad. Este es un gran paréntesis. Si disfrutas de estas conversaciones y reflexiones, tu apoyo hace una gran diferencia. Deja tu comentario, valora en Espiral en tu plataforma favorita y compártelo con quienes también disfrutan de las buenas historias. Y para seguir conectados, visita karenkotner.com y suscríbete a Oda, el boletín donde cada semana encontrarás inspiración, lecturas y nuevas ideas para alimentar tu propia espiral creativa. Hola Lane, ¿cómo estás? Hola Karen, qué gusto estar acá contigo. Bueno, para mí también un gusto muy grande. Y quería saber qué interrumpí cuando te tuviste que conectar a esta llamada. Bueno, estaba teniendo una charla con mi pareja sobre las cosas domésticas, las cosas de todos los días, qué haces hoy, qué vamos a hacer en la noche, qué comemos, esos planes pequeñitos pero chulísimos que conforman el día a día de una pareja. Y dime una cosa, ¿qué van a comer a la noche? Bueno, mira, no sé, hoy tenemos una salida y nos gusta mucho la comida hindú y el sushi. Así que no sé por cuál de los dos nos decidiremos, uno u otro. Ah, no van a comer en casa. Tengo una duda muy grande. Venga. Tú estás viviendo en Toronto, ¿no? Yo estoy viviendo en medio camino entre La Habana y Toronto. Aquí tengo la mitad de mi corazón estoy en Toronto ahora, desde hace más de 10 años. Y en Cuba tengo la otra mitad de mi corazón, que es mi madre, mi perra. O sea, voy de un lado a otro, de una orilla a la otra. Y creo que mi identidad, mi ser, se ha construido en el viaje, en la zona intermedia, de un lado hacia el otro lado. Pero ¿cómo es para una cubana vivir en Toronto? Lo primero que pienso es el frío. Pues mira, yo creo que soy la única cubana, Karen, que le gusta el frío. Yo creo que sí, me atrevería a decir que la única caribeña también. A mí me gusta mucho la nieve, me gusta mucho el frío. Ya en los últimos años no tanto, ya son más de 10 años dando vueltas por este lugar del mundo y ya el frío como que se te va metiendo en los huesitos. Pero sí tengo una relación bonita con la nieve y bonita con la temperatura. Y incluso con la cultura canadiense ya. O sea, es una cultura diferente a la mía, por supuesto, un idioma diferente al mío. Pero luego de tantos años uno se va impregnando también de la esencia de otro país. Y creo que eso es hermoso porque siempre somos esencias y identidades en construcción, que venimos de diferentes lados y tomamos de diferentes lados y un poco así se va construyendo el ser humano y también la literatura que uno escribe. ¿Pero por qué Toronto? ¿Por qué de tantos lugares del mundo Toronto? Creo que las casualidades de la vida también. Cuando tenía 24 años, mi primer premio internacional lo gané acá. En Toronto, en la Universidad de York, un premio de teatro. Mira qué cosa, yo estaba estudiando teatro en ese momento en mi país y claro, me invitan aquí a venir por primera vez. Aquí vive mi mejor amiga desde hace mucho tiempo.
Aquí me enamoré de la ciudad, me enamoré del país, me enamoré también del idioma, ¿por qué no decirlo? Y poco a poco he venido más y más y más. Y claro, ya se establecen raíces y se establecen tejidos y se establecen relaciones de amor y de pasión hacia determinados lugares. Así que fue por eso, por un premio literario que vine y seguí viniendo una y otra vez a Canadá, hasta un poco sentirme ahora también parte de la ciudad de Toronto y parte de la cultura canadiense. ¿Y cada cuánto tiempo vas a Cuba? Bueno, trato de ir todo lo que puedo, pero claro, tampoco es que estoy todo el tiempo en Canadá. Viajo un montón por trabajo. Ahora voy a empezar gira de novela nueva, o sea que ya yo estaba sacando mis cálculos este año y decía, bueno, es que no voy a estar ni en Cuba ni en Canadá. Voy a estar montada en aviones y dando vueltas de un lado a otro, lo cual es hermosísimo porque es la oportunidad de encontrarse con lectoras y con lectores en diferentes lugares del mundo. Pero sí, también es esto de viajar a Cuba lo más posible para no perder las otras raíces, las raíces que sí me anclan a mi país, a mi idioma, a mi madre, a mi lengua materna, que son cosas tan, tan importantes. Y echo mucho de menos a Cuba. Te cuento una anécdota, Karen. Hace poquito, hace 5 días, ya habíamos planificado hacer el podcast. Publican en redes sociales un vídeo, pero un vídeo simple, era un vídeo de la calle, una persona en un carro filmando las calles de mi barrio en Cuba. Yo llevo ya casi 6 meses que no visito mi país. Y claro, de repente me entró esta saudade, ¿no? Esta nostalgia por el lugar físico que durante tanto tiempo ocupé, por el lugar emocional también, que uno siempre sigue habitando, aunque ya no esté en el lugar de la misma manera. Y claro, ver esas calles que yo recorrí de niña con mis abuelos, con mi familia, con mis propios pies ya luego, deambulando sola por las calles o mirando, reconociendo también ese amnios de la ciudad, ese líquido amniótico de la ciudad, pues me trajo esa nostalgia por la casa, esa nostalgia por los olores de la casa, esa nostalgia por los abuelos, esa nostalgia por los padres. Y esa nostalgia también por una forma de hacer literatura que siempre, bueno, me acostumbré durante mucho tiempo a escribir solo en mi país y ahora, bueno, eso ya se ha roto un poco. Ahora escribo en cualquier lugar donde me tome un poquito de tiempo y tengo un ordenador delante para poder hacerlo. 3. O 3, sí, tengo 3 ordenadores y un celular y en todos trabajo. ¿Y cómo es el contraste? Porque con sociedades, estás viviendo en una sociedad completamente, digamos, de un sistema capitalista donde puedes encontrar de todo. ¿Cómo volver a un país precario? Es muy difícil. Para mí se me hace cada vez más difícil porque claro, no solo están las raíces culturales, también las raíces económicas desde este lado del mundo. Y cada vez que llego a Cuba está atravesando unos momentos muy, muy, muy complejos, extremadamente complejos desde lo político, lo económico, lo social. Hay una gran crisis, se ha denominado ya una policrisis porque afecta a diferentes tejidos de la historia del país y de los seres humanos que lo habitan. Sigue siendo el lugar amado, ¿eh? Eso nunca se va a borrar. Eso no lo borran las crisis políticas, eso no lo borran las crisis económicas, eso no lo va a borrar nada en mi vida. Pero claro, llego y también está estos vacíos y estas ausencias que provocan los exilios y los incilios y la gente que se va y no regresa y los amigos que ya no encuentras en las mismas calles y las voces que esperabas escuchar y que ya no escuchas, que están de otro lado del mundo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Es como un duelo acelerado, es un duelo por una muerte simbólica también. Y los cubanos nos hemos acostumbrado a hacer mucho duelo desde muy pequeños. Yo recuerdo toda mi familia, mis primeros años de vida, mi familia yéndose de Cuba en diferentes oleadas. Familia que nunca volvió a recomponerse de la misma manera, porque una vez que te vas, hay algo que se corta. Y hay algo que se corta irremisiblemente. Y ese duelo no se ha cortado tampoco, Karen. Yo sigo llorando a los seres queridos que ya no están y lloro a mis amigos que se han ido a otros lugares del mundo. Y lloro también el país que soñé tener. Y lloro el país que tuve durante un tiempo. Entonces son muchos duelos vinculados con Cuba y duelos que no restaña otra tierra. No los restaña el hecho de estar acá o de venir muchísimo acá, de ir echando raíces cada vez más de otro lado del mundo. Esas cosas no se van por más que uno eche raíces en otro sitio. Creo que lo acompañan a uno como una maleta de viaje. Desgraciadamente no es un equipaje feliz. Hay otras cosas felices dentro de ese equipaje. Ahora mismo es un equipaje triste, es un equipaje que me duele, es un equipaje que llevo conmigo, lo llevo en la escritura, pero lo llevo también en mi experiencia como ser humano, por supuesto.
y que de alguna manera se refleja también en todo lo que vivo, en todo lo que respiro y en todo lo que escribo. ¿Has tenido alguna vez algún tipo de problema político por lo que tú escribes? Nunca he tenido ningún problema político por nada que he escrito. Y eso que he escrito cosas duras. He escrito La tiranía de las moscas. Es un libro durísimo. Es un libro durísimo. Y nunca he tenido problemas, la verdad. Yo he tenido también el privilegio de poder hablar cuando he querido. Luego también he sido, en los últimos años ya me he dado cuenta de que no es tiempo de hablar demasiado, porque el panorama ha cambiado mucho, se ha deteriorado rápidamente. Yo no sé si en la actual circunstancia, en el actual país, yo me atrevería a escribir La tiranía de las moscas como la escribí en el año 2020, si te soy totalmente franca. Sobre todo porque hay temor y, por ejemplo, mi madre tiene temor cuando hablo, tiene temor cuando escribo, tiene temor incluso cuando pienso y no digo. Y en ese sentido, Elaine, ¿existe la censura previa en ti, pensando en tu madre y en tus seres queridos que están allá? Sí. ¿Entiendes lo que voy? Sí, entiendo perfectamente y claro que existe. Uno creo que también hay que ser valiente para decir que vive con la censura y que a pesar de la censura sigue escribiendo. Yo en este momento pienso, por supuesto, todo lo que escribo. Mi primera patria, mi primer hogar es mi madre y mi perra y mi casa y mi lugar. Ese es el primer lugar al que le debo amor. Y no quiero hacer nada que pueda herir a mi familia, eso sí. Y claro, lo pienso y luego uno escribe y usa la metáfora, porque también la metáfora es una manera de escapar de la autocensura y luego de la censura, que son diferentes, pero se colocan dentro de la misma rama. Y a mí la metáfora me ha ayudado muchísimo para explorar temas que he querido hablar. Al final, en metáfora conversaron también Aldous Huxley, conversó George Orwell, y conversan muchísimos, Margaret Atwood, muchísimos escritores y escritoras en la contemporaneidad. Y a mí la metáfora me ha ayudado pues a no solo a entender el mundo como lo quiero contar, sino también a contar cosas que quizás desde otro lenguaje y desde otros códigos no me animaría a hacerlo. Tampoco soy una autora de realismo, lo que me ayuda muchísimo a que la metáfora conjugue con el estilo, con mis formas de decir y con los temas que a mí me importa tocar desde una condición no mimética. Entonces todo esto conforma parte de ese espíritu de obra que también uno quiere construir. Yo te tengo que decir que leí La tiranía de las moscas el fin de semana. Y dije, bueno, me lo tengo que leer porque te voy a entrevistar. Y después no lo pude dejar. Me provocó muchas cosas. Muchas cosas. Y dije, pero ¿cómo alguien publica este libro? Porque una cosa es la metáfora, pero no nombras a Cuba, no nombras nada. O sea, en ese sentido es muy realismo mágico, que yo sé que no te gustan las etiquetas, pero es evidente que tú estás situando esto en alguna parte del mundo donde hace mucho calor. By the way, yo soy cubana. Y dije, ¿sabes qué? Es un libro extraño que te genera sentimientos muy encontrados, porque tú dices, yo no quiero sufrir, y lo lees y lo crees y te deja resonando todo el tiempo. En cambio, El cielo, la selva, y voy a ser muy sincera, lo empecé a leer y no pude seguir. Fue tal mi nivel de angustia, dije, no, esto es muy... Yo hace mucho tiempo que decidí que no voy a leer cosas que me hagan mal. Sí. Pero no sé por qué La tiranía de las moscas me recordó mucho a Agatha Christie. Sí. ¿Sí o no? Claro y Luca. Claro, es una prosa mucho más alambricada, mucho más metafórica, pero aquí está la crueldad de la infancia, sí. La infancia no idealizada, la propuesta de una violencia, de una relación de hermanos. Aquí son 3, en Agatha eran 2, tal mismo. Pero ahí dice... Y alguna vez te habían dicho que en cambio El cielo y la selva no lo pudieron leer. Porque... Sí ha pasado. Ha pasado. Son dos libros, no sé si son polares, la verdad. No sé si la definición sería polar, pero sí son libros diferentes. El cielo de la selva es un tejido más vinculado hacia el horror contemporáneo, el horror que atraviesa los cuerpos, fundamentalmente de mujer, pero diré cuerpos en sentido general. Y también los tejidos civilizatorios y los tejidos históricos, ¿no? Es un libro que cuestiona
todo el tiempo qué es lo civilizado o qué somos nosotros como una sociedad civilizada y hasta dónde la civilización contiene esa catástrofe de la ruptura propia y de la ruptura del conjunto familiar. A mí me gusta mucho pensar que todos los escenarios en donde escribo son escenarios donde el ser humano se pone a prueba, como en una caldera hirviendo y que de ese hervor tiene que surgir algo. Amor, pasión, violencia, dolor. Ese hervor es la condensación de la escritura que a mí me interesa pensar. Y luego, bueno, pues La tiranía de las moscas es un libro que aparentemente es más ligero, pero no lo es, porque cuenta también cosas terribles. No, es un libro que trabaja con los códigos del humor y esto sí es muy cubano, ¿no? O sea, los cubanos tenemos algo que es cultural, que es que nos reímos de las cosas que nos duelen. Nos reímos de la política, nos reímos de los dictadores, nos reímos de las miserias cotidianas y nos reímos de las miserias históricas, nos reímos de la historia en sentido general. Yo creo que esto es quizás la muestra de lo más cubano que yo he podido escribir en mi vida. Nunca he pensado escribir un libro cubano per se, pero obviamente no es que uno piense hacer algo y la literatura salga por donde los caudales que uno desea. La literatura también asume la forma de pensamiento y de vida y de historia que uno ha atravesado. Y bueno, La tiranía de las moscas, te decía, maneja códigos del humor, pero trabaja con un tejido durísimo, un tejido que también es político, un tejido que es social, un tejido que habla sobre la libertad de los cuerpos en contextos íntimos, pero también en contextos públicos. Y habla del sujeto cuerpo como cuerpo político. Y esto es, ya empieza ahí como a enredarse la trama un poco, porque bueno, que toma la historia de 3 niños o 2 adolescentes y una niña dentro de un verano infernal, dentro de una casa, atrapados por el padre, pues va a hablar también de la historia de un país donde los hijos están atrapados. Y claro, el código del humor, el código del terror, no son tan polares como nos imaginamos, Karen, que no. Es lo que te comentaba al principio, ¿no? El terror tiene a veces elementos humorísticos y el humor tiene a veces elementos terroríficos. A mí me gusta pensar esto, y tú lo mencionabas al principio, no te gustan las etiquetas, sí, yo siempre he pensado en la literatura como un tejido mestizo y en ese mestizaje me interesa la zona donde una frontera y otra se traslocan, donde una frontera cruza la otra y donde de repente puedes estar encontrándote con un texto tan híbrido que no sabrías definirlo de una manera u otra o te costaría asumir una etiqueta. Y bueno, ya después hablaremos de la próxima novela, pero ya te adelanto que la próxima novela es la mezcla de todo. Por lo que estuve averiguando de ti, escuchando en entrevistas, leyendo, dije, pero hombre, dije, mujer, da lo mismo. Lane tuvo una infancia bella, es una mujer alegre. Te refieres a tu familia con amor, pero en tu narrativa encuentro solamente algo muy críptico, muy oscuro, muy triste. No hay nada donde haya un girasol, digamos. ¿Por qué? Mira, no sé, voy a decir que sí, tuve una infancia muy, muy hermosa y mientras más me alejo de los tejidos de la juventud, más me acerco a esta parte de la memorabilia de los sentimientos. Luego ya te digo, Karen, mi familia tal y como la conocí ya no existe. Ya mis abuelos se fueron. ¿Pero cómo la conociste? A ver, ¿cómo la conociste? Porque yo no sé. Fue una familia extraordinaria. Mira, yo crecí sin padre, sin un padre biológico. Luego tuve un padre que me crió y que sigo considerando mi padre de mi corazón. Ya no está en Cuba tampoco. Y tuve a mi madre que es una madraza. La madre latinoamericana pura, esa es la mía. Esa es la mía. Y 2 abuelos maternos que ya no están, pero fueron tan importantes en mi vida de esta forma callada y silenciosa en que a veces la familia define quién eres, sin tener que decir, este es un camino. Y tuve una tía abuela, bueno, tuve muchos tíos abuelos, pero hay una tía abuela muy especial porque primero vivía con nosotros en casa o nosotros con ella y en segundo porque fue la primera persona en mi vida que me contagió el amor por los libros y el amor por la escritura. Mi tía fue la primera persona que me dijo que podía ser escritora cuando era muy, muy, muy peque. Y yo creo que eso te marca muchísimo, ¿no? Yo escuchar desde niña la posibilidad de la escritura, del juego de la escritura. Mi casa era un hogar, sigue siendo un hogar lleno de libros. Mira, qué privilegio, ¿no? Y esa familia, pienso mucho en una novela de una amiga, Gabriela Ibarra, que se llama El Comensal, que habla de los espacios vacíos en la mesa que se van quedando cuando los seres queridos ya no están, ¿no? Y que esos espacios vacíos nunca más vuelven a ocuparse. O sea, esos espacios en la silla de la vida se quedan vacíos para siempre.
y uno sabe que en un momento determinado esa mesa estuvo ocupada. Y eso es un poco el duelo que estoy viviendo ahora mismo, Karen, ¿no? Darme cuenta de que la mesa de la vida no se ha quedado vacía. Se siguen sentando mucha gente a la mesa de la vida, pero que están esos pedacitos, esas sillas vacías que me recuerdan las ausencias de personas que sigo amando entrañablemente. Y luego también te cuento, viví una infancia, vamos a decirlo francamente, yo nací en el año 1989, a las puertas del periodo especial cubano. Fueron también tiempos extremadamente difíciles, muy parecidos a estos que estamos atravesando ahora. Mi familia era una familia con muchas necesidades económicas. Yo atravesé una infancia marcada por el desafío de la necesidad económica al borde de la pobreza. Siempre. Y era una persona que no teníamos qué comer, fíjate, pero me daban libros. Mira qué belleza esto. A mí me alimentaron el corazón desde niña. A mí no me dieron el tuétano del alimento que necesitaba mi cuerpo, pero me dieron el tuétano del alimento que necesitaba mi corazón y mi alma, y me lo dieron en forma de libro, y eso a mí me ha salvado siempre la vida. Recuerdo sí, ahora quizás porque soy adulta, porque no recuerdo mi infancia con tristeza, pero ahora de adulta veo las necesidades que se atravesaron, las comidas que se sacaron mis seres queridos de la boca para ponerme a mí el poco escaso alimento, y sí siento como una tristeza, una zona de raspado, ¿no? Dentro de mí, de darme cuenta no solo que la historia es cíclica y que ahora mismo en mi país hay otras madres quitándose el alimento de la boca para dárselo a los niños. Ojalá también le estén poniendo libros en las manos, que es como te decía, la gran salvación. No sé si estoy siendo nostálgica, la verdad, o si también uno empieza a colocar en el terreno de la utopía los tiempos que pasaron. Yo recuerdo una infancia feliz, realmente, y feliz entre libros, pero luego también ahora recuerdo un país que no era tan feliz en esos tiempos. ¿Y por qué tu mamá no se ha ido a vivir contigo fuera? Quiero que venga. Quiero que venga. Lo que pasa es que los procesos migratorios son muy, muy complejos, extremadamente complejos. Hay un tema que es el hecho de que cuando eres cubano, la mitad del mundo no quiere que te muevas. Yo paso muchísimo trabajo para viajar. O sea, cada vez que llevo... Mira, anécdota real. Cada vez que voy a una feria del libro, Porque tú viajas con pasaporte cubano. Yo viajo con pasaporte cubano y pido visado. Yo no tengo pasaporte canadiense. Yo no tengo residencia canadiense todavía. Yo espero el año que viene ya tener una residencia canadiense. Yo ahora soy cubana, solo cubana. Una cubana que pasa muchísimo tiempo en Toronto, que siente a Toronto y a Canadá como parte de su identidad, pero migratoriamente, oficialmente, yo no soy canadiense todavía. O sea, yo cada vez que viajo con un pasaporte cubano ordinario, azulito, con su escudo, donde tengo que pedir visado a cada país del mundo, esencialmente. Quizás no a cada país, pero muchísimos de ellos. Entonces, imagínate que de repente, ahora por mi carrera, a mí me llegan a veces 3, 4, 5 invitaciones muy pegadas una de otra y yo tengo que elegir. Mis compañeras y mis compañeros escritores que tienen otros tipos de pasaporte no tienen que elegir, viajan libremente el mundo. Yo tengo que elegir cuál de todos los eventos quiero ir, porque es el que tengo que concentrar mis esfuerzos para pedir un visado, que por ser cubana me piden un montón de papeles, a veces de forma absurda la cantidad de papeles que hay que mostrar, ¿no? Para probar que tú eres una persona que no vas a ser un emigrante, o no vas a ser un potencial emigrante, o no vas a quedarte dentro de un país. Estamos hablando de alguien que no solo tiene una carrera profesional, sino que además lleva años viajando, o sea, más de una década viajando de forma múltiple a diferentes lugares del mundo. Paso mucho trabajo con el tema de los viajes, Karen. Cada vez que recibo una invitación, digo, por favor, sea México, países que tenga ya visado, que no tenga que volver a pedir visado, porque es complicado, la verdad. ¿Y cuándo aprendiste inglés? Aprendí inglés, bueno, las escuelas cubanas te enseñan inglés, pero es este inglés. No te puedo creer. Sí, te enseñan inglés, pero no imagines un inglés profundo tampoco, de que sea, es el comunicacional. O sea, hablas el inglés como comunicacional básico. Y claro, a mí me encantaba la literatura inglesa y hacía mis pininos leyendo. No entendía todo, pero lo entendía por contextos muchas veces. Claro, cuando llegué a Canadá por primera vez, año 2014. Vamos a ubicarnos en ese año. Año 2014 llegué por primera vez a Canadá. Yo pensaba que yo hablaba inglés. No, yo no hablaba inglés. Yo solo creía que lo hacía. Claro, aquí hay muchos acentos en Toronto. Bueno, en la ciudad y en el país mezclados. Se habla muy rápido. Y claro, está la diferencia entre el inglés aprendido en escuela o en libros, que viene con otro ritmo, que viene con otros acentos también. Y llegar acá fue como
como descargarme directo en una realidad, ¿no? Y he podido, creo que he aprendido mucho en la escuela de la vida, ¿no? En la escuela de todos los días tener que, o no todos los días, pero cada vez que estoy acá, tener que entenderme con el lenguaje, tener que comunicarme, de también ir poco a poco haciendo una carrera en idioma inglés que me exige comunicarme en este idioma, residencias en el extranjero que también exigen el idioma inglés. ¿Pero escribes en He hecho inglés? mis pininos de escritura en inglés, pero no creo que voy a escribir nunca en inglés. Mi pensamiento sigue en la lengua castellana. Y mi lengua materna, mi lengua de los afectos es el castellano. Yo lo he intentado, pero no me voy a enfrentar, creo, nunca al dilema de Nabokov, que decía, bueno, el gran dilema de mi historia es haber escrito Lolita, no en mi propia lengua con sus resonancias, sino en una lengua extranjera. Estoy parafraseando, por supuesto. Yo creo que yo siempre voy a escribir en español. Tengo además el extremo gusto de contar con un excelente traductor al inglés, o sea que creo que no hace falta mi esfuerzo en ese sentido, Claro. porque tengo un traductor maravilloso. Pero sí es un idioma que me interesa para lo conversacional, para la vida misma, para cómo transcurre la vida más allá de las páginas de una novela, de un libro. Vamos a hablar un poco de tu vida personal. ¿Te casaste en Cuba? Me casé en Cuba. ¿Y es cubano? Es cubano. Y hablas con amor de tu madre, que se lo hemos visto. Pero tanto en La tiranía de las moscas, en El cielo, la selva y en general en todo tu corpus literario, la maternidad es amenaza, es algo espantoso. ¿Cuál es tu visión personal de la maternidad? Yo quiero ser madre. Yo quiero ser mamá. Pero no estás vendiendo la maternidad. Yo quiero ser mamá. Creo que la maternidad, lo que pasa con ella es que nos las vendieron como algo impoluto y como algo sin matices y donde nos hicieron un relato generacional y un relato antropológico diciéndonos que la maternidad era lo mejor que le podía pasar a un cuerpo de mujer, cuando no es así. Esa no es la realidad. Puede ser la realidad para mi cuerpo. Pero claro, yo no escribo pensando solo en esta corporalidad que ocupo o que habito. Yo pienso en las otras mujeres y los otros cuerpos gestantes que existen más allá del mío. Y la verdad es que pensando en esos cuerpos gestantes y pensando en esas otras maternidades y en esas otras mujeres y en esos otros cuerpos, hay mucha violencia sistémica con el tema de la maternidad. Hay mucha imposición cultural, hay mucho mandato antropológico. Yo puedo desear ser madre, pero respeto y defiendo el derecho de todas las mujeres que no desean serlo. Y todas aquellas que piensan que la maternidad no ha sido concebida para ellas, porque así de grande es el espectro del humano, así de diverso. Yo creo que lo que no puede existir es un mandato social sobre cualquier tipo de categoría, ¿no? O sea, la maternidad es algo obligatorio, la maternidad te cambiará la vida, o si no eres madre te vas a arrepentir, ¿no? Que son como los grandes temas o los grandes elementos que van recorriendo la vida de las mujeres, incluso te diría de las niñas. O sea, desde niña te están diciendo que tu mandato es en algún momento ser madre. Yo creo que eso es necesario cortarlo y es necesario hablar de otras facetas de la maternidad. Está, por supuesto, la hermosa, está la maternidad deseada, como deberían ser todas las maternidades que se lleven a cabo, pero hay maternidades muy dolorosas, hay maternidades forzadas. Bueno, El cielo de la selva es una novela sobre maternidades forzadas. Y que no es una novela que se me ocurrió así como, bueno, voy a escribir una distopía, ¿no? O sea, la novela está inspirada en la experiencia terrible de maternidad que vivieron mis bisabuelas. Que como dice la dedicatoria del libro, mujeres que parieron demasiado. Y a mis tías que decidieron no parir, que fueron la contracara o la reacción ante las maternidades de mis bisabuelas. Entonces pienso en mis bisabuelas y digo, caramba, es que la historia de mis bisabuelas no es algo que sucedió hace casi un siglo atrás. Son historias que también le están sucediendo a mujeres mientras yo tengo el privilegio de escribir. Hay mujeres que no tendrán el privilegio de escribir porque se les obliga a ser madre. En ellas pienso, en esos cuerpos pienso, y creo que trascendiendo un poco también la idea del coto de casa de la experiencia vital única, ¿no? Pienso en otros cuerpos y pienso también en extenderme más allá de mi privilegio como mujer que escribe o como mujer que ha tenido el privilegio de escribir. Quiero pensar en esas otras mujeres que me recuerdan a mis bisabuelas. ¿Tu marido se dedica a la literatura o no? Nada que ver, mi marido es psiquiatra. Pero bueno, espérate, la psiquiatría, espera, la psiquiatría, yo creo que es un poco literatura también. Mi madre es psicóloga, ¿eh? O sea, estoy hablándote con un poco de base familiar y de experiencia vital con todo esto que estamos conversando, ¿no? O sea, yo creo que escuchas tantas historias. Siempre mi madre ha dicho que su gran dilema es no haber tenido tiempo para escribir una novela sobre su vida, ¿no? Porque claro,
escuchas tanto, aprendes tanto de la bondad, del sufrimiento, de lo humano en sentido general, que obviamente yo creo que los psicólogos y psiquiatras tienen más novelas que nadie en este mundo, ¿no? Y también está contagiados de este deseo de conocer lo más posible, lo más profundamente posible, el espíritu del humano contenido dentro de su cabeza y dentro de su alma. Entonces yo creo que son profesiones concomitantes o muy parecidas a la de escritor. ¿Cómo fue crecer sin el padre biológico? Oh, mira, sabes que no sentí mucho ese vacío en la infancia, te soy franca. Quizás porque mi madre y mis abuelos se esforzaron muchísimo porque no se sintiera vacío, porque yo no me sintiera rara, porque no fuera la niña sin papá. O sea, mi abuelito fue mi papá también. Mi abuelito, hasta que no enfermó, mi abuelo enfermó bastante joven, pero mientras no enfermó hacía todos los roles de papá. Era un hombre mayor ya, pero corría, jugaba, montaba bici, trataba de que los años no se le sintieran, ¿no? Y luego tuve a mi papá, el corazón, que me tomó muy chica, o sea que tampoco ese agujero quedó abierto. Luego, ¿sabes que pasó algo? Bueno, eso está en uno de mis libros de poesía que se llama El ojo de Ecus, que es un libro que se escribe después de la muerte de mi abuelo. Mi papito mi abuelo, falleció en el año 2016. En el año 2016, y cuando mi abuelo muere, yo de repente adquiero, te prometo, en el justo momento en que muere, adquiero esta sensación de que se han muerto dos figuras en una. Murió el abuelo y murió el padre. Y yo lloraba a los dos. Lloraba al abuelo querido, lloraba al padre que fue, a las dos personas en un solo cuerpo. Y dije, caramba, este duelo lo estoy viviendo con una doble intensidad, precisamente porque estoy perdiendo dos personas en una. Y justo en ese momento empecé a hacer una reflexión sobre lo que había significado que mi padre biológico no existiera dentro de mi vida. Y no existiera además sin motivo. Mi padre biológico vive frente a mi casa materna. O sea, justo a una distancia de atravesar una calle, literal, justo enfrente. Y claro, empecé a hacer este aspecto que yo no sé si es de reconciliación, creo que fue de reconciliación al final, pero antes atravesó por una etapa de dolor muy, muy, muy profunda y un duelo muy terrible, ¿no? Porque es el momento, yo me lo pregunté con 26 años, a lo mejor debí preguntármelo con 7, pero me lo pregunté con 26 años, con toda la carga emocional de una niña de 6, a ver si me entiende. ¿Por qué no me quisiste? ¿Por qué no fue suficiente? ¿Por qué no pudiste cruzar una calle y verme? O sea, esas preguntas te las haces con 26 años y claro, tienes todo el dolor de los 6, pero tienes toda la carga emocional, espiritual, ética sobre todo, de ser 20 años más vieja que los 6 años, tendría 26 años. Y claro, atravesé ese duelo de la paternidad también, quizás ya en una etapa que no me correspondía atravesarlo, en una etapa donde, pero bueno, creo que llorar a los seres queridos y a los seres que uno pudo querer y al final no quiso, pues también es algo como muy humano y que puede atravesar cualquier etapa de la vida. A partir de ahí también me he pensado mucho la figura del padre. Fíjate, aparecen en todas las novelas que he escrito, aparece el padre, el llamado padre porque no tiene título, el padre tirano en La tiranía de las moscas, aparece Lázaro con su rol de padre ausente presente en El cielo de la selva, aparecerán en la próxima novela. O sea que creo que la figura del padre, que si bien en un momento de mi vida fue totalmente periférica dentro de la escritura, me refiero, ha empezado a adquirir como diferentes capas, ¿no? Y ha empezado a complejizarse un poco más en esta escritura. Y creo que todo parte de ese hecho del duelo, donde la literatura se convierte quizás en la única manera que tienes de explicar las cosas que la vida no te va jamás a decir cómo fue ni por qué fue. O sea, yo pero nunca te has atrevido a cruzar la calle y tocar el timbre y conversar con él. No tiene sentido para mí ya, Karen. No tiene sentido ya para mí. Ya creo que hay un momento donde la posibilidad del diálogo se cortó hace mucho, ¿no? Yo no tengo preguntas. Yo creo que la literatura me ha respondido todas las preguntas que puedo hacerme con respecto a la paternidad. Creo que la literatura y mi ejercicio de pensar lo humano a través de lo literario me ha dicho todas las cosas que yo necesitaba escuchar. Creo que lo único que podría escuchar del otro lado son excusas. Y creo que las excusas, más que hacer bien, crean nuevas llagas. Creo que quedarme con la idea, ¿no? Con el recuerdo de la familia que tuve, con el abuelo que fue papá, con el padre del corazón que me educó, me crió, me alimentó, me vistió,
bueno, me faltó otro padre, que tengo que mencionarlo también, con mi padrino, que también es una figura paterna. Ya llegó a mis 15 años, pero a los 15 años uno es un niño todavía y tiene mucho por aprender. Y mi padrino me enseñó de amor, de religión, de ética, de arte, porque es artista. O sea, esas figuras que fueron padres también demuestran que hay otros muchos afectos que pueden de alguna manera no sustituir. Yo no creo que nadie sustituya a nadie, pero sí restañar y sí acompañar de diferentes maneras. ¿Te has arrepentido alguna vez de ser tan honesta en tus textos, tan transparente? No, la verdad es que no, todavía al menos. Todavía no me he arrepentido al menos. No sé si algún día lo haré. Quiero creer que la literatura es un espacio de libertad siempre. Para mí, en un lugar donde, escribiendo es un lugar donde las libertades muchas veces están coaccionadas. El espacio de la página en blanco o escrita ya era mi espacio de libertad. Entonces siempre pienso que ahí puedo verter todo lo que soy y todo lo que pienso y lo que creo de la humanidad en sus rangos más absolutos, desde lo hermoso, desde lo ético hasta lo terrible y lo abyecto, porque mis novelas tienen mucho de esa otra parte también, de cuán duro, de cuán terrible puede ser la humanidad sometida a prueba o la humanidad cuando se rompen los límites brevísimos y las fronteras cada vez más pequeñas de lo civilizatorio. No me he arrepentido, creo además que incluso desde el lenguaje apuesto muchas veces por un lenguaje violento, apuesto muchas veces por un lenguaje confrontacional. Creo que también desde el idioma, desde el lenguaje, uno no solo experimenta con la manera en que puede construir una historia, sino que también busca incidir directamente en un ser humano y mostrarles otras aristas del lenguaje, las zonas escondidas del lenguaje también, que a veces no nos atrevemos a soltarlas por moralidad o por concepto de ética. Y esto lo entrecomillo, obviamente, porque no creo que el lenguaje sea moral ni sea ético per se. Creo que en realidad las palabras existen para nombrar todo lo que sea humano. Y decía José Martí, bueno, para mí debería ser el poeta nacional cubano, no lo es, pero debería serlo. Él decía que nada del humano me es ajeno. Y esa frase me encanta. Nada del humano me es ajeno, ni lo hermoso ni lo abyecto. Sigue formando parte de la experiencia humana. Dime, Elaine, ¿hay algún deseo oscuro, algún miedo tuyo que cruce tu narrativa? Yo soy una gente muy miedosa también, en el fondo. O sea, yo creo que hay valor en la literatura, pero mi ser, el ser yo, más allá de la escritura, tiene muchos miedos. Yo le tengo miedo a toda la catástrofe política que vive el mundo. Tengo miedo a la anestesia social, ¿sabes? O sea, hay actos profundamente violentos en todo el tejido de la humanidad y la gente vira la cara. Y creemos que con virar la cara es suficiente. La anestesia social me da terror, honestamente. La soledad, ni te imagines. O sea, yo soy la típica persona que un psicoanalista, vaya, la tiene fácil porque además hablo. La soledad, le tengo terror a la soledad, le tengo miedo al sufrimiento como enfermedad, al sufrimiento físico, porque mi familia se ha enfermado mucho, ha habido mucha gente enferma, hemos cuidado mucho enfermo. Yo sé lo que significa para alguien que cuida, brindar los cuidados y el sacrificio que eso entraña, aunque uno diga que no es sacrificio. Sí, cuidar es un sacrificio, por más que sea un ser querido, por más que uno lo hace de forma gentil y lo hace con amor, pero es un sacrificio. Le tengo miedo a eso, a la enfermedad profundamente, a que mi cuerpo sufra una enfermedad y de alguna forma no pueda ser yo la proveedora del hogar, la que escribe, la alegre, la contenta. Yo creo que también mi alegría es como un poco de máscara al mundo y un poco de máscara a la propia realidad. A veces necesito reírme porque es que de otra forma uno se queda rendido y sentado en un espacio que ya después no podría ocupar de nuevo. Le tengo miedo a un montón de cosas, al extrañar a mis seres queridos, al extrañar mi tierra. Ahora estoy alejada de mi madre y yo tenemos una relación casi simbiótica, mi madre y yo. Y extraño mucho a mi madre. Tengo miedo de no verla en un tiempo, tengo miedo de no saber cuándo me la reencuentro. Tengo miedo a ese calendario que pasa, ¿no? El tiempo también me da especial temor, ¿no? No sé, mirar en unos 10, 20 años, mirar hacia atrás y darme cuenta que las cosas que soñé no se cumplieron. Eso también Hablemos de eso. Justamente tú lo nombraste y yo en mi cabeza decía, eso es lo que yo creo. ¿Cuáles son tus sueños? Un sueño tan feliz, tan básico como ser feliz y todo lo que significa ser feliz, que es extremadamente complejo, ¿no? Yo creo, mi sueño primero sería que pueda seguir
escribiendo y hacerlo desde el mismo espacio que ocupo ahora. El espacio que ocupo ahora, emocional, me refiero que la literatura para mí no es solo un sustento económico, es también un sustento espiritual. No quisiera jamás que esas coordenadas se invirtieran, que solo la literatura fuera el sustento económico y no me diera sustento espiritual, porque entonces me voy a quedar vacía y entonces me dedicaré a otra cosa. Espero poder hacerlo en algún momento. Mi sueño es que siempre sea así, que se mantenga de esa manera. Esa es desde el punto de vista de lo profesional. Obviamente me encantaría que me sigan leyendo un montón de gente en el mundo, que lleguen más lectoras y lectores, que lleguen otras posibilidades profesionales a tocar a mis puertas. Eso me encantaría también. Me gustaría mucho tener a mi madre justo a mi lado. Justo a mi lado. Que hablamos al comienzo. Sí, empezamos por ahí, mamá perrita. Sería muy importante que estuvieran a mi lado. Y creo que salud. Fíjate, te digo. Cuba. Para Cuba quiero un lugar para todos y para todas. Un lugar donde quepan mis amigos emigrados y quepan mis amigos que se quedan en Cuba, que quepan todas las ideas, quepan todos los pensamientos con respeto y coexistencia pacífica, no violenta jamás. Hay mucha ¿Pero tú ves factible que se imponga un régimen democrático? Querida, ojalá tuviera una bola mágica yo para ver el futuro de Cuba, porque esta es la pregunta que me hacen siempre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Yo quiero creer profundamente. Yo no te estoy diciendo qué va a pasar. Si tú ves el espacio, si tú ves que sea una pequeña ventana donde eso podría suceder. ¿Tú ves una luz? ¿Tú crees que podría llegar a pasar en tu vida durante tus años? Sí, espero. Espero profundamente que sea así. Espero poder ver esa Cuba con todos y para el bien de todos, de verdad. Y donde te diga, donde hay espacio para todas las ideas. Yo también soy utópica, ¿eh? No sé si soy distópica en la escritura, utópica en el pensamiento de lo real. Y creo que en algún momento de mi experiencia vital me va a tocar la posibilidad de habitar el país que he soñado. Amén, se dice, amén. Dime si yo puedo estar equivocada, pero entiendo que El cielo de la selva lo escribiste en medio de una crisis energética, ¿o no? Sí. Yo recuerdo esa crisis energética. Una cosa es que yo la recuerdo a miles y miles de kilómetros de distancia en Chile, que ahora estoy en Barcelona, pero yo vivo usualmente en Chile. Pero tú estabas en la isla escribiendo esta novela. Cuéntanos un poco primero lo que era este razonamiento energético y cómo tú como escritora haces para que no se te meta el razonamiento en la trama. Pues se mete en la trama. Claro, mira, las dos últimas novelas, El cielo de la selva y luego La piel hembra. La piel hembra también, que es la que terminé de escribir, también sucedieron con razonamiento energético. Lo que pasa es que La piel hembra tuvo un poquito más de suerte porque yo cada determinado tiempo me iba a una residencia literaria. Tuve 3 residencias literarias que me apoyaron en México, en Italia y en Barcelona, en la Costa Brava, donde me acogían por periodos de tiempo, 1 mes, 2 meses, para escribir. Y claro, eso me permitía vamos a decir, un aire diferente también de escritura y de disposición a la escritura. Porque te confieso, escribir con razonamiento energético es lo peor que hay para un escritor. ¿Qué implica? ¿Que no puedes tener conectado la computadora? No, ¿qué implica? No, a ver, te cuento. Porque no estábamos ahí. Te cuento, el razonamiento energético es un apagón. Un apagón significa que durante un periodo de horas determinado no vas a tener luz. En Cuba se van las conexiones también junto a la luz. O sea, se va la luz y la conexión. O sea, que tampoco tienes comunicación con el mundo exterior. Si necesitas investigar algo, si necesitas buscar algo, olvídalo. No existe. Además, las conexiones son malísimas también. Aún así, pon que pueden ser apagones de 4 horas, pero las 4 horas fueron al principio, ¿no? 4 horas, 8 horas, luego fueron 12 y llegó un punto en que llegaron a ser 14, 16 horas. Y estoy hablándote ahora hay más en la capital. Estoy hablándote de la capital del país, no te hablo del resto de las provincias del país donde ha sucedido casos que llevan 36 horas sin luz o más incluso. O sea, imagínate cómo pueden mis colegas de Matanzas o de Cienfuegos o del oriente de Cuba poder escribir cuando tienes 12 horas, 20 horas, 36 horas sin luz. A todo eso se le suma también un fenómeno que es la caída del sistema eléctrico nacional. Esto es clase Cuba 1.0. Caída del sistema eléctrico nacional. Claro, yo no sé mucho de tecnologías ni de electricidad, pero esto es lo que sabemos todos los cubanos.
Los equipos son tan obsoletos que, claro, se conectan ya con estática milagrosa y yo creo que con las oraciones de todos los cubanos de que no se caiga el sistema. Si de repente hay una pequeña fallita en algún lugar del sistema eléctrico nacional, muchas veces se hace como una reacción en cadena que hace que toda la luz en todo el país a la misma vez se vaya. Y hay que levantar el sistema del país. O sea, no es ni siquiera una zona geográfica o un barrio o un lugar, es el país entero a oscuras. O sea, yo he vivido esto unas 4 o 5 veces y creo que ha pasado más. Porque, bueno, no estaba en Cuba en ese momento. Aunque yo tenía un chiste que decía, no más llego a Cuba, hay un corte del sistema eléctrico nacional, porque, verdad, llegaba, a los 2 días se iba la luz en todo el país, y era como... No querían más ley. Están esperando que llegue yo para darme material de literatura. Bueno, esto es una experiencia extracorpórea, si te soy franca, Karen, porque es que todo el mundo a la misma vez es dificilísimo, porque es la alimentación, si tienes ancianos bajo tus cuidados. Mi abuela en ese momento estaba todavía viva, la cuidábamos muchísimo, pero es la alimentación del anciano que cuesta tanto trabajo conseguir en el país, que se pudren en los refrigeradores porque no hay luz. O sea, hay muchas cosas vinculadas no solo con la parte física o la disposición a la escritura, sino también con la vida cotidiana, ¿no? La alimentación, el cómo sobrevives, el agua. Muchas personas requieren del agua, de la luz para poder sacar agua. O sea, la vida es muy complicada. Entonces, imagínate tú escribir una novela pensando en esos conceptos de vida, ¿no? Ya has escrito entonces sin luz, pero has escrito con hambre. No, con hambre. En los últimos años puedo decir que con hambre nunca. Con hambre nunca. Mi trabajo, y eso siempre doy muchísimas gracias a mis lectores, a mis lectores. Mi trabajo ha permitido que mi familia durante las últimas décadas o la última década y media haya podido vivir con dignidad y sin hambre. Esto es extremadamente importante para mí. Además lo hago desde la literatura, que es un terreno difícil para mantenerse en pie. Y una de las cosas que más orgullosa estoy en mi vida, Karen, ¿sabes qué es? Que a mi abuela en específico, mi abuela estuvo muchos años enferma con un ictus, con una hemiplegia en Cuba. A mi abuela no lo que ella quería esencialmente, pero todo lo que ella pedía se le buscaba, se le intentaba buscar. Mi abuela tuvo no solo mucho amor, mi madre estuvo siempre al lado de ella, pero también este hecho de lo práctico de la vida, de que un viejito te quiere una latica de melocotones. Mi abuela era muy amante de los melocotones y esto en mi país es una cosa muy difícil de conseguir. O que quería un pedacito de queso. Esto es muy difícil de conseguir en mi país cuando no tienes un dinero para hacerlo. Y mi literatura me dio el privilegio y me dio la felicidad de poder cumplir a mi abuela unos deseos tan básicos como estos, pero que nosotros no damos nunca por hecho. Por lo menos en la zona del mundo donde yo vengo, esto no se da por hecho. Jamás. ¿Qué sientes, Elaine? ¿Qué sientes realmente? Porque es muy sorprendente lo que tú has logrado. Porque uno podría decir, bueno, ella lo ha logrado todo porque viene de Cuba y Cuba vende, porque no vive en Cuba, porque escribe. Pero tú escribes muy bien, tienes una literatura de calidad, alta literatura, o sea, no es literatura comercial, lejanamente. Entonces, ¿qué siente una chica, una adulta ya, de mirarse hoy y decir, este ha sido mi camino? Y amiga, sabes que lo vivo con irrealidad todavía. Lo vivo con irrealidad. Porque con irrealidad, y te diría con mucha humildad y con un poco de culpa del sobreviviente. También te lo digo así. Esto me emociona un poco y yo soy súper emocional. Tengo muchos colegas, muchísimas personas que conozco en Cuba, talentosísimos, escritores y escritoras brillantes, gente que escribe maravillosamente bien, que yo admiro, que aprecio, cuya obra consumo, cuya obra trato de mover por el mundo también cada vez que salgo. Pienso de alguna forma que cuando salgo yo, sale conmigo también mis generaciones y los escritores que admiro y que quiero. Es tan difícil la culpa del sobreviviente porque sientes que tú de alguna forma has podido salvarte un poco de una catástrofe, pero que otras personas que lo merecerían tanto como tú, que han trabajado tanto como tú, que son tan talentosos como tú, incluso más, no han logrado hacerlo. Esto es algo que a mí me acompaña mucho, ese dolor, ver incluso en las redes sociales. Estoy que cada vez entro menos en redes sociales porque cuando entro, por ejemplo, en Facebook, donde casi toda la comunidad literaria cubana está, hay mucho dolor, hay mucha sensación de que no hay un mañana. Hay mucha gente que yo admiro como escritores diciendo que no va a escribir, que no tienen fuerza de escribir. Es comprensible. O sea, si yo viviera ahora mismo con 18 horas de apagón diaria,
yo probablemente tampoco tendría fuerzas para escribir. Y luego tengo que salir a buscar agua o conseguir alimentos. Obviamente sería extremadamente difícil. Yo me siento muy agradecida por el destino que ha tenido mi escritura, que de alguna forma es el destino que atraviesa a mi familia y que me atraviesa a mí como sujeto. ¿Y cuál dirías tú que es el momento crucial, el momento que realmente hay un antes y un después en tu carrera, que tú digas, aquí fue donde yo comencé a volar? Año 2021, abril de 2021. O sea, hace poco. Sí, abril del 2021 se publica La tiranía de las moscas en España. La tiranía se escribió en el 20, en el primer gran encierro de la pandemia. Y en el 21, en abril, cerquita de la fecha de mi cumpleaños, se publica La tiranía de las moscas. Y en 24 horas se agotó la primera edición. ¿Y qué sentiste en ese minuto? No. Yo no tenía conexión, o sea, yo estaba en Cuba así, te lo cuento y es súper surrealista, son las cosas surrealistas de mi nación, ¿no? O sea, un día entro yo a mi correo electrónico y a mis redes sociales, llevaba una semana sin conectarme, me conectaba una vez a la semana, ¿vale? Me conecto a las redes y de repente veo, no te puedo contar cuántas historias de Instagram, te estoy hablándote de unas 400, 500 historias de Instagram que ya yo no podía ver porque habían pasado las 24 horas famosas. Y mensajes de mis editores diciendo que se había agotado la primera edición y fue como... Bueno, yo estaba totalmente desconectada del planeta, ¿no? Y ahí empiezas a también adquirir un poco más de conciencia hasta qué punto las redes sociales te permiten conectar con otras personas del otro lado. Yo no siempre he tenido redes sociales, pero no tenía esa conexión directamente con ellas, ni pensé que me podían servir como una herramienta de trabajo. Ahora me han servido como herramienta de trabajo, como conexión con otros seres humanos. Aprecio muchísimo las redes sociales. Y en ese momento, abril de 2021, La tiranía de las moscas, que siempre digo que fue el libro parteaguas, el libro que me cambió la vida, el libro que le cambió la vida a mi familia, el libro que me cambió la escritura también. Sucedió y luego... A partir de ahí todo ha ido muy bien, o sea, vino El cielo de la selva, que tuvo incluso mayor éxito que La tiranía de las moscas, llegaron las cavidades, llegaron los poemarios que ahora se están publicando en diferentes partes de Latinoamérica, y bueno, ahora ya estamos en el 2026. Vamos a hablar, justamente vamos a hablar de La piel hembra, pero antes, sí. ¿Has sentido que te tienen envidia? No, amiga, sabes que yo no me centro en eso, no creo. Creo que siempre me he sentido muy querida por la gente a mi alrededor y por mis colegas. Creo que pueden existir en determinados momentos algunas desavenencias estéticas o criterios literarios divergentes. No, pero digo por tu éxito, justamente por lo que estábamos hablando de que tu carrera ha ido de manera ascendente muy rápido. Lo que yo percibo de mi gente, de la gente que está en Cuba, mis amigos escritores y colegas escritores, es esta idea de que quien sale puede ayudar a que las puertas se amplíen y las ventanas se amplíen para que pasen otros. Y yo me lo tomo muy personal. No sé si me lo tomo como una misión de vida, pero sí intento hacerlo. De que donde quiera que pueda pararme yo, mencionar a mis autores y autoras favoritos y gente que vive en Cuba y gente que no solo vive en Cuba, porque Cuba no es solo la islita, ¿no? Aunque los escritores de Cuba sean quien más necesiten esa promoción, también son escritores y escritoras cubanos que han emigrado a otras zonas del mundo y se están abriendo pasos desde cero, no, desde -10. Y intentando recuperar una carrera literaria en lugares donde llegan a sobrevivir, como hacemos los emigrantes cuando llegamos a un lugar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sensación o el espíritu nacional de la literatura es que quien pueda cruzar la puerta, que trate de ampliarla un poco para que los demás puedan pasar también. Y antes de pasar a nuestra casi última pregunta, me quedé pensando y está todo el tiempo pensando... ¿Cómo es tu relación con la comida cuando vas a un supermercado y entras a estos supermercados en Toronto o donde sea que estés y hay cientos de marcas de quesos y de yogures con la antítesis que tienes en tu país? Ya, imagina. ¿Te sigue haciendo cortocircuito o ya estás acostumbrada? No, ya encontré un mecanismo de supervivencia. O sea, antes sí me hacía mucho cortocircuito y yo soy una persona que me abrumo cuando hay cantidades de cosas. O sea, es como, esto es demasiado, o sea... Es demasiado, hay 38 marcas de queso y 30... No, o sea, yo necesito una. Entonces, aposté por la síntesis y es que yo siempre compro los mismos productos. No puedo pensar en más que eso. O sea, son productos que sé que yo cocino, por ejemplo, me gusta cocinar. Sé que son productos
que me convencen, que me quedan bien las recetitas familiares que puedo hacer acá y ya me he quedado con ellos para siempre. Soy una persona que no me atrevo mucho a comprar diferente. Entonces creo que también es una estrategia de supervivencia, te decía, porque me quita un poco ese ruido que gesta en mi mente esta idea de la abundancia. La idea de que tengo que escoger entre tantas cosas. O sea, yo misma me impongo un poco como el freno, ¿no? Esto es lo que voy a comprar y esto es lo que tengo acá. Entonces un poco es como esta economía. Por supuesto que ya no vivo en una economía de guerra, no necesito, podría tomar las decisiones y esto me da también como una especie de alivio, pero sigo escogiendo dentro de un rango pequeño. ¿Y te cansa que te pregunten tanto de Cuba en las entrevistas? Mira, es que me van a preguntar de Cuba porque soy cubana. Es que es normal, es algo como que uno entiende que va a suceder. Y mira, es que a mí Cuba, te decía al principio, me puede doler y me puede dar esta saudade, nostalgia, pero Cuba nunca me va a pesar. Cuba nunca me va a pesar. Hay una canción en Cuba que dice, esencialmente, es salsa. Dice, a mí me dicen Cuba. Y yo sí entiendo que cuando me paro en un escenario, a mí me dicen Cuba. A mí me dicen la cubana. Yo llevo Cuba conmigo. La llevo en el corazón, la llevo en la espiritualidad, la llevo en mi acento, que me encanta la idea del acento y cómo se filtra el acento en el inglés. Me encanta que se sienta el Caribe, que se sienta la isla, que se sientan las palmeras, los cañaverales que ya no existen, el sonido de las fábricas que ya no funcionan, que se escuche el dolor de los apagones, que se escuche la risa y el llanto de mi gente. Me gusta que esté dentro de mí. Y mira, incluso aunque pueda pesar, es un peso que uno lleva con orgullo y es un peso que uno lleva aferrado a una, como las maletas de viaje, las buenas maletas de viaje. Finalmente en junio se publicará acá en España tu nuevo libro, La piel hembra. No sé bajo qué editorial, eso no lo tengo, pero me encantaría que me cuentes un poco sobre esta tercera novela que viene a cerrar una trilogía, ¿no? Sí, es una novela que ha sido un larguísimo proceso. Yo escribo rápido, suelo escribir rápido. Esta no. Esta fue la novela convencional la que me demoré 2 años y medio para terminarla. Es una novela muy larga, ambiciosa, 600 y tantas páginas. En su primer borrador tuvo 1000 y tantas páginas, o sea que ha ido cortándose. Se va a publicar en España con Barred, en Latinoamérica con Alfaguara. Y es una novela que cierra una etapa de escritura. Todo lo que venía haciendo yo con La tiranía de las moscas, con El cielo de la selva, con Las cavidades, ahora se cierra. Desde el punto de vista del lenguaje, de la exploración y la exposición estética, de los debates éticos, que muchos de ellos aparecían como por pinceladas en estas novelas que te he mencionado, vamos a decir que van a tener un colofón con La piel hembra. La piel hembra es como el cierre de una etapa, a las maneras de las tetralogías antiguas de la Grecia o del Ática, como los griegos antiguos, diría yo. Y es la novela sobre la historia de una mesías mujer en un pueblo de las montañas, un pueblo que también vas a ver Cuba, cuando lo leas. Vas a ver un poquito también de las guerras latinoamericanas en la última mitad del siglo XIX. Van a haber procesos de independencia, van a haber figuras históricas camufladas con otros rostros, y va a estar esta parte cubana también de lo absurdo, de lo mágico, de lo terrorífico que subyace dentro de todo esto. Y es una novela que estoy con unas ganas que no te puedo decir, Karen, de que ya salga a la luz, porque ese ha sido un parto largo, muy largo. Pero bueno, ya está justo a punto de publicarse en junio en España por Barred, los mismos que publicaron en La tiranía de las moscas, mi editorial querida, y en Latinoamérica por Alfaguara, también va a estar en inglés en Latinoamérica. ¿Y Toronto no se te ha colado? Toronto se me cuela mucho en la poesía, mira, en la poesía y el teatro, en las otras 2 instancias, ¿no? Mira, esto es lo bueno que uno tiene de trabajar diferentes géneros, ¿no? Creo que se me cuela más Cuba en la novela. Todavía no se me ha colado tanto Toronto dentro de la novela, pero sí hay una marca fundamental en mi poesía de lo que es esta ciudad, de lo que significa para mí esta ciudad, de lo que significa ser un cuerpo a medias migrantes. Siempre digo a medias migrantes porque voy y vengo. Y se ha colado también, de alguna forma, los manejos del idioma inglés, en la forma en que entiendo el español. Esto es raro, pero se va fusionando. Y sí aparece también en mi teatro. Hay una obra que se estrenó hace poco en México, por cierto, que se llama Soledad, que es una obra que para mí transcurre totalmente aquí en esta ciudad, sobre la relación entre madres e hijas y la idea del duelo, de la pérdida de un hijo. Entonces sí, creo que al final
todos los lugares emocionales y los tejidos emocionales que conforman mi ser, pues están confluyendo poco a poco, pero en diferentes géneros literarios. ¿Y qué implica, y con esto vamos a cerrar este segmento, y qué implica que La piel hembra viene a cerrar una etapa? ¿Qué implica en el futuro? ¿Qué tienes en mente? Dentro de 2 semanas, poquito más de 2 semanas, me voy a Suiza a escribir la próxima novela. La próxima novela que ya forma parte de un ciclo completo diferente. ¿Y ya, cómo? ¿Ya lo tienes tan claro? Sí, ya, o sea, tengo claro lo que voy a escribir. Ahora, ¿cuánto logro hacer en un mes de trabajo en Suiza? No lo sé. Pero quiero por lo menos establecer presupuestos básicos de la novela, ¿no? Como los pilares sobre los cuales uno va a construir. Es una novela que está programada para ser publicada en el 28, o sea que tengo tiempo para pensar, para escribir. Hay un tiempito, pero no creas, porque el tiempo en cuestiones de escritura se va muy rápido, Karen. Sobre todo porque este año voy a estar girando. O sea, este año no va a ser un año precisamente de escritura, sino de promocionar la novela de La piel hembra. La próxima novela, la que viene después de La piel hembra, se va a llamar Todos mis huesos. Y bueno, estoy ahí ya viendo ese universo, ya sintiéndola. Fue primero un cuento, escribí un cuento. Y cuando escribí el cuento me quedé con la sensación de que lo único que he hecho es mirar a través de la celosía de una puerta para darme cuenta de lo que hay del otro lado. Y me fascinó tanto lo que vi del otro lado que dije, esto en un cuento no lo voy a conseguir. Entonces, vamos a hacerlo novela. Y bueno, la idea del cuento se va a convertir en un texto mucho más grande, o un poco más grande. No creo que sea una novela tan ambiciosa como 600 páginas. Creo que va a ser una novela mucho más corta. Y bueno, empezaré Todos mis huesos en Suiza, en la Fundación Jan Michalski, que el día 15, estoy llegando de marzo, estoy llegando a la Fundación para escribir. Te felicito mucho, Elaine. La verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa conversar contigo hoy día en Espiral, conocerte, conocer tu visión de la vida, tu visión de cómo escribes, tu postura, conocer un poco más a la persona detrás de esta figura de autora. Siempre es la idea de Espiral y creo que lo hemos logrado. Así que muchas gracias por haber estado hoy día en Espiral. Karen, muchas gracias a ti por esta conversación que he sentido entre amigas. Así finalizamos esta conversación con Elaine Vilar, una autora que ha hecho el desplazamiento un lugar de identidad, de la metáfora una forma de supervivencia y del lenguaje un territorio donde las fronteras no son límites, sino puntos de cruce e inspiración. Esta es una entrevista que no solo revela a la narradora de universos intensos, salvajes, perturbadores, sino también a esta mujer que sostiene su historia entre países, entre la escasez y la abundancia, entre la memoria y el porvenir. Acuérdate de que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación. Porque tu apoyo hace una gran diferencia. Deja ese comentario y comparte el podcast con quienes también disfrutan de las buenas historias. Y para seguir conectados, visita karenkotner.com y suscríbete a Oda, la newsletter donde cada semana encontrarás inspiración, lecturas y nuevas ideas para alimentar tu propia espiral creativa. Cuéntame, ¿qué parte te gustó más? Compártemelo, ya sabes, comentarios o mándame un correo. ¡Chao!